Ya estamos de vuelta acá en Influyentes de CNN Chile desde el Hotel Hyatt Centric y nuestra siguiente invitada es la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Bienvenida, alcaldesa. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Alcaldesa, Paula, partamos por el tema que preocupa más a las chilenas y los chilenos hoy día, que es la seguridad ciudadana o la inseguridad y la violencia. Todos los estudios lo muestran, es el tema que tiene atemorizada a toda la población. Con su experiencia en el Estado, como ministra, como senadora, como alcaldesa ahora, ¿qué es lo que puede funcionar y qué viabilidad tiene este acuerdo de seguridad que está promoviendo la ministra del Interior, Carolina Toá, para realmente enfrentar esto a la escala que se requiere? Tengamos claro que hay distintos tipos de violencia que necesitan además ser abordados de manera diferente. Y cada uno de ellos ha sido abordado en algún país del mundo en forma exitosa. Por ejemplo, todo lo que es terrorismo, ¿no es cierto? Uno puede ver que lo que hicieron con la ETA, que lo que hicieron en España, que lo que han hecho en Italia en algún minuto también, en Alemania, etc. Existen formas. Lo que pasa es que uno tiene que estudiarlos bien, con mucha seriedad. Después tiene que ver cómo se adaptan a Chile. Después tiene que entrenar equipos, tiene que financiar todo eso, tiene que hacerle seguimiento. Es un trabajo, la lucha contra la delincuencia es un trabajo que requiere mucho estudio, mucho trabajo y mucha seriedad. Y muchas veces también coordinar distintos equipos. Nosotros, por ejemplo, en Providencia estudiamos bien qué es lo que había hecho, porque en el caso de Providencia no es terrorismo, es más bien, ¿no es cierto?, delincuencia de todos los días. Entonces, yo partí a Nueva York, me entrevisté un día entero con el señor, ya me voy a acordar, que era el jefe de la policía en Nueva York y antes había sido jefe de la policía también en Boston y que había hecho un cambio fundamental. Y implementamos efectivamente lo que vimos allá. Ya, ¿y cuál era la esencia, digamos? La estrategia es, primero, mucha data. Tú tienes que saber qué es lo que está pasando, qué tipo de bandas están funcionando, en qué partes de la ciudad, qué días, a qué horas, a qué personas atacan o a qué negocios atacan. En el fondo, mucho dato. Y después, entonces, tú los empiezas a esperar. O vas a ver dónde están vendiendo las cosas. Y todo eso requiere, allá en Nueva York, por ejemplo, la policía la maneja el alcalde. Acá nosotros, por lo tanto, tuvimos que adaptarnos porque no manejamos ni la policía ni la PDI, pero tenemos ahora una gran conexión con ambos. Y perdón, entonces sería tenemos mejor reuniones. que los alcaldes manejaran. ¿Ese es un sistema también mejor que los alcaldes manejen a la policía? ¿Ayudaría eso? No, ya. Yo creo que en Chile tenemos demasiadas municipalidades, yo no me imagino 350 policías distintas, yo por lo menos estoy en contra de eso. Nosotros sí tenemos un grupo grande de personas de seguridad ciudadana, muy entrenados, que efectivamente les hacemos además muchos test psicológicos, porque es complicado tener personas que se encarguen de la seguridad ciudadana, porque muchos de ellos cuando se suben a la moto, se ponen el chaleco antibalas y todas esas cosas, se creen macho alfa y pueden hacer tonteras. Claro. O sea, y como además no está bien claro cuáles son sus atribuciones en la ley, es un tema complejo. Pero nosotros hemos decidido colaborar absolutamente con la Fiscalía, con la PDI, con Carabineros y ser una especie de comodín que va ayudando a que toda la información se integre. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos estado instalando 3 veces más cámaras, triplicando el número de cámaras. Después nosotros tenemos muy pocos carabineros, tenemos 2 millones de personas que nos visitan y tenemos una sola comisaría en Providencia. Santiago tiene 4, Las Condes tiene 2, nosotros tenemos 1. Entonces, nosotros lo que hacemos es sacarle el jugo a cada carabinero. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer un operativo, basta que vaya un carabinero y los otros 3 son o fiscalizadores o patrulleros, ¿no es cierto? Y nosotros hacemos gran parte del trabajo, pero siempre bajo la supervisión y bajo el mando de un carabinero. Entonces, esa es la forma en que hemos ido. Después tenemos un contacto permanente con las víctimas, sobre todo si es que hay algún detenido. Les vamos contando qué es lo que va pasando, etcétera, de tal manera que cuando la Fiscalía necesite que esa persona vaya a declarar, esa persona va a ir a declarar. Entonces, tenemos además una alta tasa de condena. Y
pero lo que estoy tratando de decir, Paula, es que hay formas de hacerlo, pero requiere mucho trabajo, requiere harto dinero. Nosotros, por ejemplo, en Providencia son 5 o 6 millones de dólares al año, solo en Providencia. Y requiere además un respaldo político absoluto. ¿Y ver a la ministra Toá en eso bien encaminada, le da credibilidad a lo que ella está intentando sacar adelante o no? Yo creo en su buena disposición, absolutamente. Creo que lo que propusieron en el presupuesto es la 10ª parte de lo que se necesita de verdad. O sea, con 130 millones de dólares para todo el país, considerando que solamente en Providencia son 5 o 6 millones, no da. Y lo que siempre tengo la duda es hasta qué punto el respaldo a Carabineros, a la PDI, cuando las cosas se pongan complicadas. Porque en algún momento va a haber bajas, en algún momento van a haber muertos. Y si los Carabineros y la PDI no tiene clarísimo que en ese momento los van a respaldar, lo que va a suceder es que no van a actuar. Y ese es el mayor problema que tenemos. Nosotros hoy día vemos a Carabineros que está como replegado, que está insegurizado, y así no vamos a ganar nunca la lucha contra la seguridad. Por otro lado, subió mucho la aprobación de Carabineros, que estaba muy baja después del estallido, y ahora subió muchísimo. Y también la ministra, el gobierno, el presidente Boric, digamos, sus declaraciones siempre son de mucho respaldo. ¿Le da confianza eso? A ver, primero tenemos varios fiscales que están persiguiendo en realidad a Carabineros y al alto mando. ¿Sí? La fiscal Chong, por ejemplo. Entonces, ¿hasta qué punto el respaldo político del gobierno es suficiente? Por otra parte, claro, una cosa es decir, miren, lo respaldamos en general, y otra cosa es si sucede un enfrentamiento y hay muertos, si en ese minuto los van a respaldar. Eso todavía no se ha puesto a prueba. Y lo tercero, que siempre yo me pregunto también, es si el día de mañana, en que ellos a lo mejor ya no sean gobierno, sino que sean oposición, si van a seguir respaldando a Carabineros o no. Si el cambio que han tenido, el vuelco que han tenido ahora, es de verdad o es solamente porque ellos están en el gobierno. Así que me quedan varias dudas todavía. Yo obviamente que lo único que quiero es que haya un acuerdo de seguridad ciudadana. La gente lo pide a gritos, se puede hacer, se puede vencer el terrorismo, la delincuencia, todas esas cosas se pueden vencer, pero requiere de verdad de mucho consenso, de mucho respaldo político, de mucha gente estudiosa, de mucha seriedad. Sí. Y harta Ahora, plata. Podríamos también decir que la fiscal Chong cumple con su deber, ¿no? Si un carabinero yo creo que ha ido más allá que eso. Si un carabinero es acusado como de haber violado los derechos humanos, haber hecho mal su trabajo, bueno, corresponde también a esta por sobre la ley, ¿no? Sí. O sea, debe ser investigado. Mire, yo esto lo creería si no le hubiese escuchado varias afirmaciones que denotan un sesgo ideológico que a mí por lo menos me preocupa. Alcaldesa, vamos a otro tema relacionado con la seguridad ciudadana que no es exactamente el mismo, pero que es un tema hoy día, que tiene que ver con las carpas y con las personas que están viviendo en la ciudad, ¿no? Ha habido mucho debate que hay carpas al frente de la moneda, mucha crítica a la alcaldesa de Santiago por la situación de los ambulantes, y también empezaron a haber críticas a ustedes, decir, bueno, en Providencia también hay carpas y ahí no es culpa de la alcaldesa, sino dicen, estoy repitiendo acá, sino que es culpa del gobierno. No. Ya, ¿cómo es la situación de carpas que tiene Providencia hoy día? Que entiendo que están en Bustamante, o sea, se van también moviendo las personas. Y la pregunta de fondo, alcaldesa, es, más allá de quién tiene la culpa, ¿qué cree usted que se debe hacer para solucionar ese problema? Porque son personas que evidentemente tampoco es que quieran vivir en una carpa en la calle, ¿no? Algunos sí. ¿Sí? ¿Cómo ve usted la situación? Nosotros tenemos dos tipos de situaciones distintas. Algunas son inmigrantes, que de verdad no tienen dónde vivir. Nosotros en esos casos muchas veces lo que hacemos es conversar con ellos y pagarles 2 meses, por ejemplo, un arriendo. Porque lo que ellos están buscando de verdad es un lugar donde llegar, donde establecerse, donde poder tener a veces a sus hijos y poder buscar un empleo o una forma por lo menos de ganarse la vida. Y eso en general nos ha resultado relativamente bien. Hay otras personas que nosotros, por ejemplo, hacemos un trabajo, nosotros tenemos catastrada
cada persona en situación de calle. Y estamos haciendo un trabajo, sabemos el nombre, si tienen las vacunas, si no tienen las vacunas, les hacemos el chequeo médico, sabemos si tienen adicciones graves o no, etcétera. Así que los conocemos bien. Y en algunos casos, por ejemplo, hemos llegado a acuerdos con sus familiares y los hemos trasladado nosotros mismos a donde sus familiares, no sé, a Concepción o a Caldera, donde sea. Muchas veces al mes están de vuelta. Ellos se acostumbraron a vivir en la calle, quieren vivir en la calle, esa es su forma de vida. Y entonces es bastante difícil lidiar con eso porque no tenemos facultades para sacarlos en contra de su voluntad. Con muchos de ellos conversamos. Por ejemplo, hay dos como rucos, que ya es mucho más que carpa, es casi un bungalow, que están en la parte poniente del Parque Balmaceda, casi al llegar a la Plaza Italia. Bueno, esos son los rusios. Los rusios viven en carpa, han vivido en carpa como los últimos 15, 20 años en Providencia. Saben harto de electricidad, nos dejaban todo el Parque Bustamante a oscuras. Cuando llegó todo el tema del estallido social, ¿no es cierto?, los sacamos de ahí. No, ellos se movieron de ahí porque no tenían tranquilidad suficiente y se fueron a esta parte. Y lo que nosotros hemos llegado con ellos es un arreglo, los ayudamos a postular a vivienda propia. Ellos se allanaron a irse a una vivienda, lo cual ya es un gran logro. Esas viviendas deberían estar listas en unos 3, 4, 5 meses, los vamos a acompañar. Mientras tanto, nosotros les hemos permitido que tengan ese casi living, porque es complicado trabajar con ellos, porque ellos tienen sus formas de ser. Claro, porque a veces las personas dicen en distintos municipios, especialmente ahora en Santiago, pero es como, ¿por qué no los sacan? No, si no podemos. Es como... No tenemos facultades para sacarlo. No tenemos facultades para sacarlo. Y por lo tanto hemos llegado a un acuerdo con ellos. En este momento ellos como que cuidan el sector. Se van a ir a sus casas y mientras tanto nosotros les permitimos que tengan mucho más cosas, porque nosotros no podemos sacar a la persona, pero si acumulan muchas cosas sí podemos sacar las cosas. Y le hemos permitido un poco porque es una conversación en realidad con cada uno de ellos. Son personas que muchas veces arrastran traumas, adicciones, problemas que exceden nuestra capacidad de solución. No hay tampoco plazas en hospitales o especializados. Así que en el fondo yo a toda la gente, a nuestros funcionarios que trabajan con ellos, siempre estoy conversando con ellos y les agradezco mucho porque hacen un trabajo uno a uno, pero muy difícil. Sí. Y con la enorme migración que se viene ahora. Bueno, y que además van ocupando ese lugar. Y que además es un tema de toda la ciudad, digamos, porque que se vayan cambiando de un municipio al otro. No es el sentido. Que voy a mi siguiente pregunta, alcaldesa, porque usted ha dicho en una entrevista a La Tercera, que aquí la envergadura de los problemas requieren acuerdos nacionales. Y que usted está totalmente disponible para ser parte de acuerdos nacionales en todos estos temas que superan municipios, ciudad, es un tema de país. Y que si no, usted dice, estamos en riesgo de populismo tipo, no sé, Bukele, usted no lo dijo, pero Bukele en El Salvador, o ese tipo de personas. ¿Qué tan cerca estamos hoy de lograr acuerdos, ya que tenemos sobre la mesa acuerdo constitucional que están negociando mientras nosotros conversamos acá, pero que ha costado muchísimo, acuerdo por una nueva constitución, reforma tributaria, reforma de pensiones y el abandono de la ciudad, como dice el gobernador Claudio Rego, que también es un tema que se vincula con todos estos otros y, por supuesto, el acuerdo en materia de delincuencia y seguridad ciudadana? Yo creo que el acuerdo madre va a ser el acuerdo constitucional. Ha costado, naturalmente, porque es un tema complejo. Tengo la impresión que no se van a sentar todos los conglomerados políticos. Tengo la impresión que pueden finalmente llegarse quizás a un acuerdo entre más o menos las mismas personas que estuvieron el 15 de noviembre. O sea, no el Partido Comunista, claro. Y eso puede llegar a ser. Y yo creo que lo que se ha avanzado, porque en todo esto también juega mucho, un rol muy importante, Paula, las personas. Las confianzas, la posibilidad de decir cosas sin que salgan en la prensa, el conocerse cuánto cada uno puede avanzar. Yo tengo la impresión que una vez cerrado ese acuerdo, se va a poder avanzar en otros acuerdos. Obviamente que hay
hay desconfianzas Sí. de lado y lado, es natural, pero en la medida que se cierra un acuerdo, los siguientes son más fáciles. Yo tengo bastante confianza, veo además en Macaya, en la Pepa Hoffman, en Chaguán, en Schalper, ahora con la Gloria Huth, veo una tremenda disposición a ayudar a que Chile salga adelante. Esto a pesar de que mucha gente que vota por estos sectores realmente no le perdona a los que hoy día gobiernan lo brutales que fueron con el gobierno de Piñera, todo el abuso que hicieron de las acusaciones constitucionales, en fin. Así que no es fácil para nuestros líderes avanzar porque hay mucha rabia y hay mucho dolor y hay mucha gente que no los va a perdonar nunca en la vida. Y hay muchos del sector que no quieren otra constitución, Que o no que quieren quieren, reforma, o que exactamente. encuentran que el 62% ya lo anuló eso. Claro, ¿Usted pero cómo yo lee creo- ese 62%? ¿Por qué cree que igual es importante avanzar en esto y hacer un pacto social constitucional? No, porque Chile tiene problemas graves económicos, tiene problemas graves sociales, tiene problemas graves de desequilibrios, de inequidades. Tenemos una calidad de la educación que es horrorosamente mala. Tenemos un problema de delincuencia que es bien preocupante porque el 62% de los chilenos están dispuestos a que les quiten libertades con tal de que se disminuya la delincuencia. Y eso, perdón, pero eso es justamente de lo que se aprovechan los populistas. Por lo tanto, si nosotros no queremos un populismo que finalmente termina en una pérdida de la democracia, porque a eso se llega finalmente, si uno no quiere eso, la única forma es llegar a un acuerdo entre todos los sectores democráticos. Y por eso que yo realmente creo que esto es importante, creo que además es urgente. Y creo que más allá de la rabia, de las molestias, de las desconfianzas, hay que avanzar, porque se lo debemos a nuestro país. Sí. ¿El Partido de la Gente es para usted un partido populista, de corte populista? No lo sabemos. Tenemos Pero han demasiado... mostrado harto ya cómo son. Sí, En pocos pero lo meses, que pasa digo. es que se han dividido, ¿no? Entonces uno no sabe de verdad si si es una agrupación de personas solamente o si va a ser partido, ¿no? Porque después de la división que tuvieron en la elección De la mesa. de la Cámara de Diputados, del presidente de la Cámara de Diputados, se dijo ahí que los iban a llamar al orden, no sabemos bien qué significa eso ni cuánto es, así que yo creo que todavía es demasiado temprano para catalogarlo, no tenemos suficiente Sí. historia. Alcaldesa, y uno de los problemas que tuvo la Chile Vamos, digamos, en la elección de convencionales pasada fue aliarse con republicanos. Según muchos, eso le causó, digamos, una pérdida de perfil y no le sumó los votos que pensaban, y bueno, el resultado está a la vista, ¿no? ¿Usted cree que de cara a ese nuevo órgano que se constituya cuando el acuerdo esté, Chile Vamos debiera buscar esas alianzas con republicanos o con Partido de la Gente o ir solo? ¿Qué No sería lo sé. si usted No. tuviera que decidir eso? Lo que sucede, a mí me pasa siempre, Paula, y que en todo partido, cualquiera, hay mucha gente que es sensata y otra gente que no es sensata. Y en los partidos más de centro también hay gente bien insensata. Me pasa que yo creo mucho más en las personas que en los partidos. Entonces, mi preocupación es más bien quiénes son los candidatos que cuáles son las alianzas. Uno ve, por ejemplo, en la democracia cristiana, por decir un ejemplo que es como de centro supuestamente. Bueno, imagínense que algunos terminan votando apruebo y otros rechazo. Entonces, ¿No se cerraría a priori? yo no me cierro nunca a nada. Ya. No me cerraría tampoco a que hubiese una lista con la izquierda democrática, incluso, y que incluya a los amarillos y que incluya a los demócratas. O sea, siento que uno nunca debe cerrarse a nada, que finalmente la sensatez, la conversación es lejos la mejor vía. El otro día escuchaba una entrevista de Christian Banken y yo decía, bueno, pero yo podría estar perfectamente en un mismo partido con él, ¿no?
Y claro, vamos a tener diferencias, como también he tenido diferencias cuando he estado en la UDI o en Renovación Nacional. No hay ningún partido que a ti te represente el 100%, nada. Pero finalmente es cuál es la actitud frente al país, Sí. frente... Sí. Usted, alcaldesa, siempre ha planteado en el último tiempo y cuando estaba su nombre como precandidata presidencial en el proceso pasado, de ir hacia una derecha moderna, encarnada como en la figura de Angela Merkel. Decía usted, ese es como el tipo que le gustaría, el tipo de liderazgo y el tipo de política. Pero eso es ampliarse hacia el centro, que hoy día está bien fragmentado, pero que hay distintos partidos, que es como incompatible con ir con republicanos. De hecho, para Evópoli ya es complicado el hecho de haber ido con republicanos y volver a ir. Si esa derecha tiene que decidir, y esta nueva generación, Javier Macaya, todas las personas que usted ha nombrado, están tratando de construir hacia ese lado, ¿hay que hacer una decisión o no? Yo creo que la decisión más bien la van a hacer los partidos. Vamos a ver qué es lo que hace, por ejemplo, republicanos, ¿no es cierto?, si llegamos a un acuerdo constitucional. Entonces, yo no tengo muy claro si vamos a ser nosotros los que vamos a tener que hacer una decisión o si lo van a hacer ellos mismos. Bueno, ellos no están, digamos... No, pero podrían estar o podrían decir, mire, yo me sumo a esto con estas ciertas condiciones o con estos parámetros. Creo que todavía la política yo nunca la veo como un tema en que uno toma decisiones a priori. Lo que he ido aprendiendo en la vida es que al final muchas de las decisiones se van tomando solas. Sí. Y que de alguna manera las fuerzas te llevan a ciertas alianzas o no alianzas, etcétera. Ahora, si le vamos, la derecha tiene mucho que ver hacia atrás qué pasó. Finalmente ganó el presidente Boric con 55% de los votos y el candidato José Antonio Kast no era de Chile Vamos, todo esto que pasó, y parte de eso también es que usted no fue parte de la primaria de su sector y la dejaron fuera de una manera bien poco democrática, porque en el fondo no la sacaron nomás, básicamente. Sí. Aunque es hablar de usted misma y de temas presidenciales, dos cosas a las que no va a querer hablar, pero ¿qué prevendría que esto volviera a pasar? Porque también mucho se dijo, bueno, la verdad es que faltaron candidatas y usted es la figura mejor evaluada de su sector y entiendo que la última encuesta es como la mejor evaluada en general. Esas cosas cambian. Sí. Y falta mucho tiempo. Yo tengo la impresión que ahí hubo varias malas decisiones, ¿no? Yo tengo la impresión que muchas de esas malas decisiones de alguna manera fueron presión de Joaquín Lavín. De Joaquín Lavín, de él. De él. ¿La trataron mal? Mire, da lo mismo. Yo no soy de las personas que ande exhibiendo ni pena ni nada. No, pero mal políticamente en el sentido de excluirla. Tampoco me destruyeron ni creo que hayan tenido el ánimo de destruirme. Lo que no querían era que compitiera. ¿Y el exalcalde Lavín fue el que...? Yo tengo la impresión que fue él, sí. Y bueno, esas cosas se conversan. Nosotros las hemos conversado con la actual directiva yo la he conversado con la actual directiva de la UDI. Y a mí lo que me complica no es lo que pasa conmigo. A mí lo que me complica es si que los partidos toman decisiones que son correctas o no, que son las mejores decisiones o no. Porque en ese minuto, ¿no es cierto?, lo que yo siempre señalé es, ojo, estamos dejando el flanco derecho muy abierto, porque Joaquín Lavín se ha declarado socialdemócrata, bacheletista aliancista, Sichel venía de la Concertación hacía claro. pocos años, Mario Desbordes era más bien del lado de la izquierda de Renovación Nacional, y yo decía, cuidado, estamos dejando el flanco derecho abierto, se va a meter Kast. Se los dije varias veces. Entonces, en realidad, yo no quiero analizar de qué pasó conmigo o no, porque eso es irrelevante. Lo que a mí me preocupa es que, en el fondo, los partidos tienen que hacer un análisis no en torno a las personas y a los cariños, sino en torno a la información que hay, a cómo tú logras, de alguna manera,
concentrar toda la fuerza. ¿Y tomar una decisión por cariño, Joaquín Lavín, y ya su tiempo había pasado? Yo creo que tomaba una decisión por cariño a él y a mí no me parece que esa sea la forma de tomar decisiones. Entonces, yo quiero ser súper clara, yo no tengo mala leche con nadie, no, las cosas las hemos conversado. Lo que sí me parece que efectivamente hay que tomar las decisiones con mucho más cabeza que lo que... Sí. Y yo creo que en eso yo he ido conociendo también mucho más a Javier Macaya, a la Pepa Hoffman. La verdad es que tampoco yo he hecho mucha vida de partido hace mucho tiempo. Entonces, claro, suceden cosas como esta. Sí. Por último, alcaldesa, se nos acaba el tiempo, pero justamente aquí en Influyentes, otro alcalde muy bien evaluado por la ciudadanía, el alcalde Carter, dijo que le gustaría ir a una primaria presidencial con usted y se declaró interesado en ser candidato presidencial si es que se diera la circunstancia, pero que él estaba interesado en aquello. ¿Usted iría a una primaria con él? Yo tengo la impresión que nosotros tenemos que tener una primaria lo más amplia posible y que tenemos que escoger de entre todas las personas que estén dispuestas a ser candidatos al mejor. Creo que el alcalde Carter ha hecho una buena alcaldía en una comuna además muy representativa de Chile, así que obviamente que tiene el derecho de ir a una primaria y me parece bien que lo diga. En el caso mío, yo la verdad es que todavía ni siquiera sé. Siento, digamos, que las circunstancias políticas cambian tanto en 3 años, todavía o 2 años y medio, y además pueden cambiar en forma tan abrupta. Entonces siento, digamos, que no tengo ganas de hablar de eso siquiera, ni siquiera de pensarlo. Pero creo que él tiene el derecho de decirlo, tiene el derecho de ir, en fin. Lo que no creo es que haya que cerrar caminos. Muy bien. Alcaldesa Evelyn Matei, muchas gracias por esta conversación. Un gusto, Paula. Y ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía de hoy. Nos vemos la próxima semana.